presentamos en esta mañana delante de Él, porque aún por nuestras faltas, Señor, Él puede venir, Él puede quitar, Él puede sanar, Él puede levantar, Señor. Él puede levantar nuestras vidas en esta mañana. Él puede hacerlo, Él es todopoderoso. Él puede levantar al que está más caído. Con su mano poderosa lo puede levantar. Por eso estamos en esta mañana delante de ti, Señor, para que tú, Señor, nos levantes, Señor. Aún así, Señor amado, Purifícanos, Señor. Purifica nuestras vidas, Señor, en esta mañana, Señor. Porque aún todavía, Señor, queremos ser santos, pero tenemos todavía fallas en nuestro corazón, Señor. Todavía hay allí, Señor, la escoria que somos, Señor. Todavía hay allí, Señor, cosas que quitar, Señor. Y delante de ti, Señor, por eso en esta mañana nos presentamos, Señor. Para que tú, Señor, según tu voluntad, nos pases por el fuego, Señor. Para quitar las impurezas de nuestro corazón, Señor. Porque en ningún corazón que esté manchado, Señor, ningún corazón que tenga, Señor, impurezas podrá verte, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, y que sin santidad nadie podrá verte, Señor. Y la santidad no se lleva por fuera, Señor. Nada de lo que somos, ni cómo nos vistamos, ni cuando nos congregamos, Señor, podrá llevarnos ante ti, Señor amado. Solo si nuestra alma, Señor, solo si el corazón de esa alma está purificado, podemos presentarnos delante de ti, Señor.
delante de ti en este día, Señor, para que nos purifiques, Señor. Pasando por aquí, yo lo creo, yo creo en ti, Señor, que tú te estás moviendo, Señor, en este lugar, Señor, y harás maravillas con nuestras vidas, Señor, harás cosas sobrenaturales sobre nuestros corazones y sobre nuestras familias, Señor, porque tú te mueves de maneras que nosotros no comprendemos, Señor, solo hasta cuando tú, Señor, nos llevas por el camino, Señor, recto, Señor, y nosotros andamos contigo, Señor. Allí tú te mueves, Señor, y ahora te estás moviendo en este lugar sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, oh Rey, por el mover de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, te damos, oh Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor.
Porque ciertamente la luz de la mañana estaba en mi presencia. Ciertamente lo nuevas que yo amaba delante de mí. Mas su corazón era contrario a mis principios y mis verdades. Mas su aliento era un aliento de corazón perverso. Y no di a la tierra para que me conocieran. No hay que podía rescatarlo de sus garras y de sus malos caminos. Porque ciertamente el que alaba a su Señor lo veré. En espíritu y en verdad, pero su corazón tiene que ser limpio delante de Dios. Maravillas. Mueve Dios en mí. Te damos gracias, Salvador, en esta mañana, por estarte moviendo en medio nuestro, Señor. Gracias, Dios, eres hermoso. Gracias por estar esperándonos aquí, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Solo te pedimos, Señor, que sigas moviéndote en esta hora. Danos la gracia, Padre, por favor, para compartir, Señor, este tema que estamos dando. Señor, dame de tu gracia. Ayúdame, Señor. Por favor, te lo pido, Señor. Sin ti no somos nada, estamos perdidos, Señor. En tu dulce nombre te lo suplicamos, Señor. Muévete. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días. Que Dios los bendiga. Yo creo que así está bien, sí. Gracias, hermano. Que Dios los guarde. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Les cuento que creo que ya descubrí lo que pasa con mi garganta, que a veces el ventilador como que en el instante se siente sabroso, pero después como que puede dañar, pero estamos contentos de estar acá. Si me puedes dar un poquito más de volumen en las de afuera, por favor, te lo agradezco. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Casi que todos, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda qué hablamos el domingo pasado? ¿Se recuerdan algo de esto por ahí? Y si la música me la pueden bajar acá, que está fuertísima. Aleluya. Gloria a Dios. Ya casi. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La semana pasada, mis hermanos, estábamos compartiendo un estudio. Tocamos el tema de el diezmo. ¿Se recuerdan, hermanos? Si es bíblico, no es bíblico, si aplica para nosotros, si no aplica para nosotros. O sea, ¿se recuerdan de lo que estoy hablando? Y que solamente quiero hacer un repaso de unos minutos por aquellos que no vinieron o de pronto si a alguien se le olvidó, pues van a poder recordarse de esto. Hablamos de que hay 3 tipos de diezmos.
El primero lo vimos en Génesis, que era cuando Abraham venía de ganar una batalla y salió a su encuentro Melquisedec, que dice la Biblia que es el sacerdote de Dios. Y Abraham en gratitud le dio los diezmos a Melquisedec. Después pasó el tiempo y uno de los, Abraham, creo que sería el nieto de Abraham, a Jacob, dice de que el segundo diezmo que aparece es el diezmo por interés. Recuerdan de que él le dijo al Señor: si tú me bendices, si tú vas conmigo, entonces yo te daré todo, yo te daré el diezmo. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Y mi hermano Jesús lo molesto con las hojitas igual que la vez pasada, y la música está muy fuerte. Entonces este era el diezmo del interés. Aquí lo pusimos, ¿verdad? Después llegamos a el diezmo levítico, que era cuando ya Moisés había sido usado por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, que 430 años estuvieron allí. El Señor sacó a su pueblo con brazo fuerte, y al momento de ellos salir de allí, el Señor le habla a Moisés en el monte de Sinaí y les da sus leyes, a lo que se conoce como el antiguo pacto o el pacto de la ley, en donde el Señor le da muchos pactos, muchas ordenanzas a Moisés para que cumpliese su pueblo. Ya no lo puse allí, pero pasaron 1000 y tantos años, no me recuerdo, y llegó el profeta Malaquías con una exhortación, con una llamada de atención al pueblo, que por más de 1000 y tantos años, una de esas leyes, 613 para ser exacto, era el diezmo. Y el diezmo que el Señor constituyó acá era que tenían que darle de las 11 tribus, de las 12 tribus, había una tribu de que Dios dijo: ellos no van a heredar, no les voy a dar ninguna tierra, porque esa tribu será la tribu de Leví. Y como lo estableció el Señor, que las 11 tribus tenían que darle a ellos el diezmo de todo. El diezmo significa la 10ª parte de todo. Entonces esa fue la manera que el Señor lo estableció. Y más aún, el Señor después les dice de que de los diezmos de los levitas tenían que darle la 10ª parte al sacerdote Aarón. Entonces, como les mencionaba, se levantó el profeta Malaquías y les llama la atención y les dice lo que muchos de ustedes han escuchado: me habéis robado. Y ellos vienen y le dicen: pero nosotros, ¿y en qué te hemos robado? Y ahí es donde sale el Señor y le dice: en los diezmos y en las ofrendas. Recordaos de mi pacto, les decía, recordaos de mi ley, y ustedes me están robando. Incluso Él le dice: hay maldición, maldito sois, le dice, porque me habéis robado. Y les dice: probadme ahora en esto. Ustedes saben, porque esas citas yo sé que en muchos lugares la han tomado como para intimidar a la gente, o como para, no sé, como para engañarlo y decir: si no das, estás en maldición, porque le estás robando a Dios, porque ahí dice en Malaquías. Y ya hablamos la semana pasada como si esto aplica hoy en día o si no. Si alguien no ha visto esa lección, se lo recomiendo para que puedan entender más o menos en dónde vamos. Ya casi terminando, llegamos a la temporada que vino el Mesías. Después de esa exhortación de Malaquías, pasan 400 a 400 años de silencio, en el cual el Señor aparentemente no hacía gran cosa, no se mostraba, hasta que llega el Mesías. Y entonces algo sucede. El Señor aquí dice de que cuando hay un cambio de ley, hay un cambio de sacerdocio. Entonces, luego de eso vimos de que el Señor menciona algo que se llama el nuevo pacto. Él ya decía de que este pacto levítico iba a ser transformado. Explicamos de que no iba a ser eliminado. Explicamos con la hojita de papel que Dios no toma ese pacto y dijo: eso no sirve, perdónenme, me equivoqué. No, hablamos de que la Biblia dice que el pacto, la ley,
es nuestro guía que nos lleva a Cristo. Entendimos en Romanos 8:15 que existe lo que se llama la ley del Espíritu. Esa es la ley que nos va a hacer a nosotros entender la voluntad de Dios. Pero primero dijimos que trabaja en nuestra mente y después en nuestro corazón. Así que no es bajo maldición. Tampoco fue que Dios eliminó y dijo eso no sirve para nada, perdónenme, y lo que dijimos la vez pasada. Vivimos por gracia y ahora eso ya es de la ley y no importa. La semana pasada lo explicamos. Pero nos quedamos en una encrucijada. Nos dimos cuenta de que cuando el Señor vino hubo el cambio de ley. Según Hebreos 7:12 decía de que cuando había un cambio de sacerdote hay un cambio de ley. Eso es ley. Entonces encontramos que la ley del Espíritu de alguna manera sustituye la ley levítica, no la elimina. La pasa de ser en piedras a transportarla a nuestro corazón. Ya no es por obligación, ya es porque anhelo hacerlo. Eso es a los que están en el Espíritu. Pero entonces quedamos de que el cambio de ley lo encontramos, pero necesitamos saber qué pasó con el sacerdote. Hasta ahí vamos, ¿se recuerdan? O sea, dijimos el cambio de ley ya lo tenemos, ¿y el cambio de sacerdote? Ahora vamos a comenzar con esto. En esta mañana quisiera responder a 3 preguntas. Lo primero va a ser un poco, les suplico que pongan todo su empeño porque es, incluso Pablo dice que es un poco complicado de explicar, pero es importantísimo en este tema. Entonces, en la primera pregunta, porque vamos a descubrir, ya sabemos de que Dios no elimina el diezmo y las ofrendas, ya lo pone en una ley del Espíritu, pero ahora la pregunta es, ¿quién recibe el diezmo y las ofrendas? Eso es la primera pregunta que vamos a tratar de resolver. Entonces, cambio de ley implica cambio de sacerdocio, de sacerdote. Esto es lo que tenemos que averiguar ahora. ¿Quién es ahora el sacerdote? ¿Estamos de acuerdo? Leamos Hebreos 5 del 1 al 4. Está en pantalla, hermanos. Lo mismo de la vez pasada. Si no llegan con su Biblia, no se preocupe porque tenemos bastantes citas. Hebreos 5, 1 al 4, lo más rápido que se pueda, así se los voy a agradecer para que todos estemos. Dice, sí, hermano, dele. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aleluya, gracias, hermano. Este es el primero, el sacerdote tomado por los hombres. Miren acá, aquí hay sacerdotes que se escogían según cómo venía la descendencia del sacerdote Aarón. Pero ahí dice algo que el hermano leyó. Estos sacerdotes son sujetos a pecado. Porque ahí decía, él incluso dice que tiene que ofrecer un sacrificio, una ofrenda por los pecados de él mismo y por los pecados del pueblo. Entonces, lamentablemente, el sacerdote que estamos buscando no viene de acá. El sacerdote que estamos buscando no viene de la descendencia de Aarón, no viene de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ese sacerdote no, porque tiene pecado. El Señor establece un sacerdote mucho mayor que este. Leamos, hermano, Hebreos 7:22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por los propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aleluya. ¿Pusieron atención, hermanos? Si la letra no llega, pongamos atención a lo que el hermano Jesús está leyendo. Imagínense las características de este nuevo sacerdote. Dice que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que el cielo. ¿Habrá un mortal, habrá un hombre que pueda cumplir esas características, hermano? ¿Habrá alguien? ¿Será que Moisés, Abraham, Jacob, Pedro, Pablo? ¿Será que ellos santos, intachables y que fueron sublimes hasta lo? No existe, hermano. La única persona es en el último versículo que el hermano leyó y decía: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, ¿a quién? Al Hijo hecho perfecto para siempre. Leamos Hebreos 4:14, hermano. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aleluya. En otras palabras dice: aferrémonos a la fe que profesamos. Pero él dice: tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién? Jesucristo. Entonces algo estamos ya descubriendo. Este sacerdote no puede ser de la ley. Es un sacerdote que Dios llama con esas características, la cual únicamente apunta a Jesucristo. Entonces nuestro sacerdote es Jesucristo. Él es nuestro sacerdote. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No hay quien más, no se puede. O sea, el único que puede llenar esa lista es Jesucristo. Pero hay algo muy interesante, que este nuevo sacerdote que hoy tenemos, mucho mejor que el de la ley, hay algo interesante en él, hermanos. ¿Saben qué me interesa? Que tiene una carácter, aparte de todo lo que dijimos, tiene algo que nos va a dar luz en lo que estamos hablando en esta mañana. Es que este sacerdote es parecido o es similar a otro sacerdote que está en la Biblia. No tiene que ver con ningún sacerdote de estos. Este sacerdote tiene que tener la similitud a otro. Vamos a ver. Como les dije, esto estamos picando piedra, no se preocupen, ya después ya vamos a entender un poquito más, pero es necesario entender esto. Miren una característica que en más de 7 versículos de la Biblia, incluso en palabra profética por Salmos, todos mencionan algo. Solo vamos a leer 2. Hebreos 7:17, por favor. Hebreos 7:17. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:9 al 10, por favor. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, en Hebreos 5:6, Hebreos 6:20, Hebreos 7:11, Hebreos 7:21 y Salmos 110:4, todos esos versos, no es uno ni dos, todos apuntan a que Jesucristo o el Mesías es el sumo sacerdote. Pero dice algo, en todos esos menciona algo: según el orden de ¿quién? Pero miren qué salto estamos haciendo. No es según el orden de Aarón. ¿Por qué? Porque ya leyó el hermano que los mortales hacen un sacerdocio, pues no es el válido, porque son mortales. Pero el Señor dice según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa la palabra según el orden?
En otra forma de decir es según la descendencia, como quien dice lo que continúa. Pero hay algo muy interesante. En la Biblia no aparece ninguna descendencia de Melquisedec. En la Biblia no aparece, entonces era de los hijos del sacerdote Melquisedec. No aparece. Entonces, ¿qué pasó acá? Vamos a tratar de ver qué pasó. ¿Por qué dice según el orden o la sucesión de Melquisedec? Vamos a ver, Hebreos 7, 14, 17. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aleluya. Entonces, ¿qué está pasando acá, hermanos? Que dice que manifiesto es que el Señor Jesús no venía, en otras palabras, que no viene de ellos, viene de la tribu de Judá. Pero dice que Moisés, cuando él comenzó a hacer la sucesión, nada habló que iba a haber un sacerdote de la tribu de Judá. Entonces, pero dice el versículo 15, y aún es más manifiesto, en otras palabras, y aún es más notable que si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote. Pero dice que no es constituido según la ley, no es constituido de esa manera, sino según el poder de una vida indestructible. Pero dice ahí que tiene que ser semejante o parecido o similar. En otras partes da la impresión de el reflejo de un espejo a Melquisedec. Entonces ahora tenemos que ver si el Señor se parece a Melquisedec. Van a entenderme por qué es tan importante entender que este nuevo sacerdote tiene que ser en semejanza de este antiguo sacerdote. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Entonces, la pregunta sería, vamos a escribirlo acá: ¿Jesús tiene la semejanza de Melquisedec? Vamos a poner acá. Es igual a Melquisedec. ¿Jesús es semejante a Melquisedec? Vamos a ver. La palabra Melquisedec, el nombre Melquisedec significa Melqui, significa mi rey, y Sedec significa justicia. Miren qué interesante lo que dice Hebreos 7 del 1 al 4 referente a Melquisedec, porque ahorita vamos a ver quién era él, qué características tenía Melquisedec que tiene que tener Jesucristo. Amén. Bueno, vamos, hermano. Hebreos 7, 1 al 4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aleluya. Ahí está la descripción de Melquisedec. Vamos a ver, versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham que los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, vamos a poner acá, la M vamos a hacer de Melquisedec, ¿ok? Entonces, él es el rey de justicia.
Ok, otra característica. Melquisedec es el rey de paz. Otra característica, no tiene genealogía. No tiene genealogía. Y dice que no tiene principio ni fin. Esas son las características de Melquisedec. Ahora, no los voy a llevar porque ustedes lo saben, sin embargo, sí les voy a dar la cita. Jesús, porque estamos viendo si es lo mismo, ¿no? Jesús, aquí está la J, Jesús. Hechos 3:14. No lo van a buscar en su casa si quieren. Ahí es cuando les están diciendo: vosotros entregasteis, le dicen de Jesús, ya había muerto y todo, a aquel que es santo y que es justo. Jesús, hermanos, es justo, es rey de justicia. Jesús es justicia. El reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que les mandaba decir. ¿Y qué es el reino de los cielos? Justicia, paz y gozo. Jesús, el reino de los cielos, es justicia. Entonces, calificó. Vamos a ponerle la primera acá. Sí, rey de justicia, Melquisedec. Jesucristo el justo. Estamos bien, ¿sí o no? Rey de paz. Vamos a poner acá Isaías 9, versículo 6. Porque un niño os es nacido, un hijo os es dado, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y de último, príncipe de ¿qué? De paz. Volvemos a lo mismo. Jesús es el príncipe de paz. Es justicia, es paz. Ahora bien, él dice de Melquisedec que no tiene genealogía. Alguien va a decir: ah, no, pero Jesús tenía a José y tenía a María. No, ahí sí. Hermanos, miren lo que dice, o escuchen lo que dice Juan 8:58. Vamos a ver qué pasa con esto, porque él dice, en un momento le estaban diciendo al Señor algo y él les dice: antes que Abraham yo era, dice. Sí, pero si nació hace 30 años, ¿cómo va a decir que antes de Abraham? Hermanos, porque por decir así, lo físico de Jesús, sí, Dios usó a un vientre que se llamaba María, pero el Jesús no tiene principio ni fin, él no tiene inicio. Su deidad no se remonta ahí, sino porque el Señor le dice: antes de Abraham yo era. Porque el Señor no tiene una genealogía, o sea, su deidad no se mide de esa forma. Entonces también tiene la característica que tiene Melquisedec, porque el hermano leyó que no tiene genealogía. Y la última es que dice que no tiene principio ni fin. Apocalipsis 1:8. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 1:8? No vayan, pero dice el Señor hablando, dice: Él es el alfa y Él es la omega, el principio y el fin. Entonces lo que quería hacer con esto es darles a ustedes la prueba de que Jesús es similar a Melquisedec. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Incluso muchas personas saben que creen, hermanos, de que Jesús es Melquisedec es una cristofanía. Que es una cristofanía, es Jesucristo manifestado en la tierra antes de que él nació. Eso es una cristofanía. Algunas veces suceden. Mucha gente dice: Melquisedec es Cristo.
en una manera de una cristofanía. Personalmente, hermanos, yo cuando veo a Melquisedec, lo pongo en el espejo, yo veo a Jesús. Yo no puedo ver a otro hombre que sea rey de justicia, a otro hombre que sea rey de paz, a un hombre que no tiene genealogía y que no tiene principio y fin. O sea, hermanos, es a semejanza de Jesucristo. Entonces ya sabemos, ahora sabemos quién es nuestro sacerdote, hermanos. ¿Quién es el sacerdote que tenía que tomar el lugar y eliminar este tipo de ritualismo? Nuestro sacerdote se llama Jesucristo. Y ahora entendemos que Jesús es literalmente el rostro, es Melquisedec. Entonces, ¿por qué quería llegar hasta acá? Porque es algo tan interesante lo que vamos a ver, que ojalá que podamos entenderlo. Ya que tenemos claro de que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, según el orden, según la semejanza de Melquisedec, miren lo que dice Hebreos 7, versículo 4. Y si tienen sueños, por favor, muévanse, hermanos. Hebreos 7, 4, miren lo que dice. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Miren lo que está pasando. Ya se sabe de que estamos hablando de Melquisedec. Y miren lo que dice. Considerad pues cuán grande era este. Pero ¿qué pasó? A quien Abraham el patriarca dio los diezmos. Hermanos, nuestro padre de la fe se llama Abraham. Le ofrece diezmos a este sacerdote de Dios. Pero en ese tiempo ni siquiera existía la nación de Israel. ¿Y quién lo nombró el sacerdote de Dios? Hermanos, ¿y quién le dijo a Abraham que tenía que hacerlo? ¿Bajo qué ley? Él dijo, tienes que hacerlo. Diezmo de la gratitud. Abraham sabía lo que era la ley del Espíritu, hermanos. Él lo sabía, hermanos. Y ahí dice, considerad pues a este grande, que Abraham le dio el diezmo de todo. En una ocasión los fariseos le decían a Jesús, a Abraham tenemos como padre. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Eso fue durísimo. Si fuereis hijos de Abraham, ¿qué dice? Las obras de Abraham harías. Hermanos, entonces algo que me parece muy interesante es esto, que en realidad la vida de Melquisedec en el Nuevo Testamento hay, creo que están desde el 4, casi 5, Hebreos 6, 7, 8, son como 4 capítulos donde el autor de Hebreos, personalmente yo también creo que fuera Pablo, no lo sé, pero se toma 4 o 3 capítulos y medio para hablar de este personaje, pero lo toma del Antiguo Testamento. ¿Y saben qué es lo más tremendo? De este personaje solo hay 4 versículos. ¿Cómo me explican que no fuera algo tan importante ni relevante que hay 3 capítulos y medios en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento solo hay 4 versículos? ¿Por qué? En otras palabras, tenemos que ver esos 4 versículos y ver por qué es tan importante lo que 4 versículos nos dicen de esta persona. Si no, no se hubieran tomado el tiempo para explicar tanto de este sacerdote. Miren lo que dice Génesis 14, 18 al 20, hermano Jesús. Luego que Abraham le da los diezmos a Melquisedec, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Hermanos, literalmente lo único que este personaje en 4 versículos del Antiguo Testamento es, ¿qué es lo que él hace? Sale al encuentro, le da pan y vino
Eso dice, y le bendijo dándole, o sea, su bendición era dándole pan y vino a Abraham, y lo otro que hace es recibir los diezmos, y se acabó. No vuelve a aparecer. Doy pan y vino, bendigo a Abraham, el sacerdote de Dios, soy Melquisedec, y Abraham me devuelve diezmos, y se acaba. Es muy interesante esto, hermanos, porque Él le da pan y vino. Hermano, ¿esto qué significa para nuestros días? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el reflejo de pan y vino? ¿Se recuerdan qué dijo el Señor? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, sino toda palabra. Son similares. El pan significa la palabra del Señor. Y dice que le da vino. ¿Qué significa vino para hoy en día? No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes que sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces el vino es figura del gozo del Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta acá, hermanos? Entonces le dio pan y vino. Entonces volvemos ahora a hacer la pregunta del inicio: ¿a quiénes son ofrecidos los diezmos y las ofrendas ya en este tiempo actual? ¿A quiénes se le ofrece los diezmos y las ofrendas? ¿Al pastor? No, hermanos. Ofrecemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a nuestro sumo sacerdote. Es increíble que muchas personas abusan y no explican eso, y literalmente la gente es: tenga, pastores, para usted, tenga, y creen que, o sea, están usurpando el lugar. Y los pastores, qué triste, toman esa posición y toman el lugar que no les pertenece, hermanos. Los diezmos y las ofrendas son ofrecidas. Te ofrezco mi diezmo y mi ofrenda. ¿A quién? A nuestro sumo sacerdote. Ningún hombre puede hacer eso, hermanos. Ningún hombre puede ponerse en el lugar del sumo sacerdote, hermanos. Y la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Nuestros diezmos y ofrendas son ofrecidos a Dios, no a ningún hombre. A ningún hombre, hermanos. Nadie puede tomar esa gloria. Ahora la pregunta: ¿cómo se ofrecen? Porque había un caso, no sé si, creo que era una anécdota de un señor que era muy santo y muy bueno, y decía: no, Señor, yo doy, yo soy. Es aquellos que dicen: no, es todo, mi vida es de Dios, a Dios no le interesa mi plata, todo yo se lo doy, me pide yo todo. Y así él venía contento, hasta que le dijeron: bueno, pues ahora tienes que responder con diezmos y ofrendas. Y él dijo: claro que sí. Y dice que él tomó todo su efectivo, toda su plata, y dijo: bueno, Señor, como yo soy tan justo y tan fiel, yo no voy a hacer nada de que vaya en contra de lo que tú quieres. Voy a tirar todo para arriba. Y decía: lo que tú tomes, eso significa que es tuyo, y lo que tú me devuelvas es mío, decía. Entonces agarraba la plata: ay, Señor, gracias, pero yo te lo ofrecí. Vamos, por eso queremos saber cómo hacemos esto. ¿Cómo tenemos que, tirando los billetes al cielo y para que Dios los recoja? No, hermanos, no es así. La figura, hermanos, que nos va a ayudar a establecer este mandamiento, nos va a dar mucha luz. ¿En dónde está esa figura? Los diezmos, aquí está esta figura. Aquí está, la semana pasada. Los diezmos eran ofrecidos ¿a quiénes? A los levitas. ¿Quiénes son hoy en día los levitas? Son aquellas personas que sus vidas son apartadas para el servicio de Dios, que siembran en las ovejas de Dios lo espiritual y son usados para ir dando pan y vino que Dios les da. Esas personas hoy en día son los levitas del Señor, aquellos que son apartados para el servicio del Señor, aquellos que dan pan y vino, aquellos que siembran en ustedes la palabra
del Señor. Hermanos, eso es el trabajo de pastores genuinos. Remarco, de pastores genuinos que Dios llama. No es el trabajo de mercaderes, de comerciantes o estafadores que no pastorean a la gente, que lo único que hacen es las engañan. No, hermanos. Conozco personas que dicen: no, yo sé de todo y yo vengo a buscar a la iglesia, a Dios, y yo soy fiel, pero se sabe de... No importa. No, hermanos, no caigamos en las manos de mercaderes. Ahora bien, dice la Biblia que la oveja conoce la voz de su pastor y lo sigue. Si alguien aquí dice: no me siento pastoreado, yo te pregunto: ¿te estás acercando al pastor? Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Personas que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Hermanos, si los pastores que Dios los ha puesto se aprovechan de estas cosas para tener una fuente de ganancia, apártate de ellos, hermanos. Apártate de ellos, hermanos. Aléjate de los mercaderes con títulos de pastores, que en realidad son hombres que toman la piedad como una fuente de ganancia. Es por eso, hermanos, que ya en 2 o 3 ocasiones nos ha pasado. Quiero explicarles algo. En esta iglesia nosotros no tomamos diezmos de personas que no son ovejas. No lo tomamos. Ya han venido varios casos de que: hermano, que quiero mandar un diezmo, de que no, hermana. ¿Por qué? Porque no estamos pastoreándolos, no está alimentando. Pero yo escucho. Sí, pero quiere decir que si tú no estás aferrado en un lugar, de pronto estás viendo, buscando la iglesia. Entonces, ¿qué es lo correcto? Decir: claro, hermana, si esto es para Dios, venga, hermano, claro, aquí se le reciben los diezmos. No, señor, porque es pecado. Porque eso sería estar tomando fuente de ganancia en base a la piedad o a lo correcto que hacen otras personas. No aceptamos, hermanos, ningún tipo de diezmo de personas que no caminen con nosotros, porque el diezmo no es de nosotros, el diezmo es de Dios. ¿Y de qué sirve recibírtelo si Dios no lo va a recibir? Porque no estás alimentándote. ¿Me están entendiendo, hermanos? Cierro ese paréntesis. Otra cosa que sí quiero mencionarla, pensé no ponerla por la situación, yo dije no importa, pero no, después para el futuro de pronto puede ser considerado. Esto de recibir diezmos y ofrendas, hermanos, es un derecho dado por Dios a sus siervos fieles. Leamos lo que dice 1 Corintios 9:11, hermano Jesús. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Amén. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Es un derecho, hermanos, que el Señor le otorga a aquellas personas que cumplen con un llamado y que son los que ayudan, los que llevan, los que pastorean. Es un derecho.
Gracias a Dios, como lo mencioné la semana pasada, en este momento nosotros no estamos haciendo, no estamos tomando ese derecho que la Biblia, que Dios nos da, gracias al Señor. Pero quería marcarles eso, hermanos, porque uno no sabe las vueltas que puede dar la vida. Y saben una cosa, lo he visto en otros lugares. Yo he conocido a varias gente y he tenido amigos, un par de amigos de años que son pastores. Y hermanos, es tan triste y increíble unas situaciones. Hace poco, unos menos de un año antes de venirme, me topé con uno de esos, un pastor que yo dejaba de ver hace muchos años, un gran amigo mío. Y yo le preguntaba: ¿y cómo está? ¿Cómo está la iglesia? Y me decía: ¿cuántos son? Sí, mira, yo soy el pastor de los hispanos, de los que hablan español. Aparte está el pastor de los que hablan inglés. Pero ¿y si llega la gente? No, sí, me dijo, somos como 50, 60 y los jóvenes salimos. Y yo decía: wow, él es el pastor de los hispanos en una iglesia grande, aparte las ovejas americanas, ¿no? Pero hablando un poco de él, me decía que ya se tenía que ir porque él tenía que ir a comprar cosas. ¿Y cómo así? Sí, lo que pasa es que él tenía bastantes restaurantes trabajando, no uno ni dos, como 3. Y yo decía: o sea que no estás de lleno en la iglesia. No, me decía, ¿cómo se te ocurre? No se puede, me dice. ¿Y por qué no? Le digo yo. Pues tú sabes cómo es la gente, me dice. Tú sabes cómo es la gente y el día de mañana pasan los años, de alguna manera salgo y ya la fuerza se me va, ya no puedo. ¿Y qué le voy a dar de comer a mis hijos? Me decía. Ay, hermanos, yo me sorprendí en un momento. Yo dije: qué bárbaro. Pero ya después, con cabeza fría, yo me puse a pensar: él tiene razón. Pero imagínense cómo son esas ovejas. Es increíble de que entre 50, 70 personas en Estados Unidos, la iglesia es de americanos, ellos no pagan por estar en esa iglesia, no pueden sostener a la familia pastoral. Qué espantoso, hermanos. Entonces yo me ponía a pensar todo el día comprando cosas en sus restaurantes. Me lo imaginaba en la noche, ya a las 2, 3 de la mañana, preparando el sermón para el otro día, con ojeras. Ya listo, voy a seguir comprando el tomate porque ¿qué vida es esa? Qué espantoso pensar eso, hermanos, cuando la Biblia dice que es derecho de los que sirven en el altar que vivan de él. Que no sea así, hermanos, entre nosotros, que nos duela. Hoy estamos con ustedes, el Señor es el que decide qué hace con nuestras vidas, pero que nunca sea en nosotros esa actitud de ser como asadón, para adentro, para adentro, para adentro. ¿Y qué hay de las personas que se esfuerzan por nosotros, hermanos? Tenemos que ser conscientes, ¿sí o no, hermanos? Es un derecho. Miren lo que dice Hebreos 8, capítulo 1 al 4. Hebreos 8, 1 al 4. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Aleluya. Porque dice que es necesario que el sacerdote tenga algo que ofrecer. Pero si no le dan nada, ¿qué va a ofrecer? Qué triste ese caso. Incluso dice, hablando de Jesús en el versículo 4, así que si estuviese él sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Dice, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda. O sea que el Señor no viene a decir, no, ya lo que hacen allá abajo. No, Él respeta, y por eso Él pone hombres que nos lideran. Él no viene a usurpar ningún lugar ni ningún puesto, pero tiene que haber algo para ofrecer. Amén, hermanos. Los diezmos y las ofrendas, ya respondemos la primera pregunta. Ahorita ya viene todo de bajada, mucho más fácil. Los diezmos y ofrendas son ofrecidos a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, a través de siervos de Dios que son usados y llamados por Dios para pastorear ovejas del Señor.
pero que dan pan y vino. No, el pan y vino no lo fabricamos nosotros, hermanos. El pan y vino, ¿quién fabrica la palabra de Dios? Solo Dios. ¿Quién da el gozo? Solo Dios. ¿Hay alguien aquí contento de estar en este lugar, hermanos? ¿Se siente alguien en familia? ¿Se siente algo? Hermanos, eso se llama gozo. Y eso no se los inyecté yo a ustedes, eso lo hace el Señor. Si hay palabra del Señor que está transformando tu vida, eso no fue que a mí se me ocurrió. No, hermanos, es la palabra del Señor. Hay pan y hay vino. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a responder la otra pregunta. Ya vamos a dejar eso ahí tranquilo. Pero miremos algo, y esto es como parte del bonus que yo les decía la semana pasada. Nos va a ayudar bastante, y es una realidad, y queremos vivir de esa forma en esta iglesia. Lo que otros practiquen no nos incumbe, es para esta iglesia lo que voy a comenzar a hablar. Melquisedec recibió los diezmos de Abraham, ¿sí o no? ¿Quién es Melquisedec? Semejanza de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, ¿será posible entonces que Jesucristo recibió algún beneficio económico en la tierra? ¿Será que él recibía algo o no recibía nada? Para muchos es una locura pensar, ¿qué? ¿Jesucristo recibiendo plata? No, ahí sí no. Bueno, vamos a ver si Jesucristo recibía plata, porque si él recibía plata, algo nos tiene que indicar qué él hacía con la plata. Y eso nos va a decir a nosotros como iglesia Alto Refugio en Medellín, ¿qué tenemos que hacer con la plata? No, esto no es heredado de que por allá aprendimos y cómo se maneja y que por acá y que le damos a alguien. No, vamos a tomar la base de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿será posible que Jesucristo recibía dinero? Juan capítulo 12, versículo 4 y 6. Hermano Jesús. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era ladrón. ¿Pero qué es lo que él cargaba? La bolsa. ¿La bolsa de qué? ¿De qué? ¿De la bolsa de qué? Era del dinero. Exactamente. Entonces algo nos dice de que Jesús sí recibía. ¿De quién? Lucas 8, capítulo 1, versículo del 1 al 3. 8, 1 al 3. Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, hermanos, ¿qué había en esa bolsa? Ofrendas, había dinero. ¿Y quién lo daba? Ahí está: María, Juana, Susana. La hermana Susana, bienvenida. Que Dios la bendiga. Y que le servían al Señor con sus bienes. Alguien dice, no, es que le daban sus bienes, significa que le daban. No, con sus bienes materiales, hermanos. Entonces, Jesús sí recibía aportaciones monetarias que se ponía en la bolsa. En la bolsa de que, ¿qué pasaba? Que Judas iba robando. Vamos bien hasta ahí. Ahora bien, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué se hacía con ese dinero? ¿Qué se hacía con ese dinero? ¿Quieren saber la respuesta, hermanos? El otro domingo lo vamos a... No, se me quedan ahí, no. ¿Qué se hacía con ese dinero? Vamos a ver, porque de la forma de que él trabajaba, tenemos que trabajar nosotros. Si a él le funcionó, si nos funciona a nosotros, está bien. Si no, no pasa nada, hermanos, no pasa nada. Pero antes que le diga a ustedes qué se hacía con ese dinero, déjenme decirles a ustedes qué es lo que se hace hoy en día
en las iglesias con las finanzas. Antes que le diga qué se debe de hacer, les digo qué se hace hoy en día con el dinero en las iglesias. Número 1, y qué triste, hermanos, pastores enriquecidos comprando casas, carros, terrenos, sus hijos llenos de riquezas, la esposa del pastor llena de joyas, etcétera, mientras que en sus mismas iglesias hay ovejas que literalmente no tienen ni para un par de zapatos. Eso es lo que pasa hoy en día con el dinero de las iglesias. Por eso yo no critico a la gente cuando se rechazan a la iglesia. Y el diezmo, no. ¿Qué es lo que piensan? El pastor te está robando, no te das cuenta. Te está dejando en la calle. Tienen razón, hermanos. No todos, eso sí, hermanos, no puedo generalizar, pero es una realidad, la riqueza de los pastores. Otra cosa que se hace con la plata en las iglesias: se compran instrumentos y cosas, equipos de la mejor marca posible. Y no solo eso, las cambian cada vez que sale uno mejor, con aquella excusa que dice: es que a Dios hay que darle lo mejor. ¿Han escuchado? ¿Han visto esos lugares? Grandes cosas, pianos brillosos, cosas, luces que mejor dicho, micrófonos de $3,000, consolas así y todo así. Y cada vez que salió la nueva consola la cambiamos, y que así se la pasan, hermanos. Cuando en la verdad todo esto, hermanos, solamente es un disfraz de la codicia e insatisfacción del corazón de aquellos que lideran esas iglesias. Ese es únicamente un disfraz. Otra cosa con lo que se hace con la plata hoy en día, tristemente, en las iglesias: sueñan día y noche, sueñan con una meta que poco a poco, sutilmente, va desviando nuestros ojos de lo eterno. ¿Saben qué meta es esa? Comprar nuestro templo. Hermanos, ofrenda pro templo, promesa pro templo, desayuno pro... y qué cantidad de cosas que se inventan porque quieren un templo y un templo y un templo. Y las pobres ovejas son comprometidas a dar en la iglesia el valor de prácticamente del plato de la comida de sus hijos por la meta terrenal y la ambición de un pastor. Ay, mis hermanos, perdonen que se los diga, hermanos, nuestra meta, mi meta como pastor de esta iglesia, no está el tener un templo. Si el Señor no lo da, excelente, pero hay cosas más importantes. Por eso vamos a ver lo que Jesús hacía con la plata. Y Jesús no andaba comprando templos. No quiero sonar como que es malo entonces. No, hermanos, no. Pero el tener la meta, el enfoque, solo todo en la iglesia es pro templo, y el templo, y sueño con templo, y la grandeza. No, hermanos, así no va a ser acá, hermanos. Hay cosas mucho más importantes que estas. Yo me aferro a esa palabra que dice: primero buscad el reino de Dios y su justicia, y después todo llegará por añadidura. Yo lo creo, hermanos. Y yo creo que antes de un templo físico, yo me tengo que enfocar en un templo espiritual, en ustedes, antes de tener grandezas y todo. Es más, personalmente yo le veo más negativas que positivas al tener un templo. ¿Por qué? Digamos que este local ya fuera de nosotros, ya lo hubiéramos pagado, y a eso fue lo que nos llegó. No pagamos nada mensualmente. Y si el Señor quiere mandar 20 personas más o 30, entonces a vender y a comprar otro templo. Entonces, la meta del templo, ¿cuántos caben? 300, y allá está. ¿Y si se llena? ¿Y si Dios quiere hacer algo grande? Es limitante. Hermanos, las cosas materiales no tienen que ser lo que mueve nuestro corazón. Perdonen si alguien lo desanimo y decir: ay, la meta. Hermanos, en mi humanidad, yo se los puedo asegurar, por mi forma de que viví por muchos años, a estas alturas yo tendría que estar buscando la manera de hacer un buen negocio para conseguir un templo para esta iglesia. Hace ratos.
Pero no, hermanos, me quiero enfocar más en el templo del Espíritu Santo, en las personas. Si Dios no lo da, excelente, pero no va a ser nuestra meta ni nuestra ambición. ¿Estamos de acuerdo? Perdonen, hermanos, perdonen. Ay, hermanos, probablemente vamos a ser una iglesia pobre, hermanos, pero no importa, hermanos. No importa, la riqueza no importa, hermanos, de verdad. ¿Qué va? Bueno, ahora sí les tengo que decir qué hacía Jesús con las finanzas, porque eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesús con las finanzas recaudadas? ¿Listos? Juan 13, 27 al 29, hermano Jesús. Juan 13, 27 al 29. Y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Volvemos al episodio donde Judas está haciendo sus cosas. Ya están en la cena y entonces se levanta y el Señor le dice, se acerca a él y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Y qué es lo que pasa en la cabeza de los? Cuando ven que Jesús se junta con Judas, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo lógico que ellos están pensando? De plano, o sea, lo lógico es, porque el Señor lo acostumbraba a hacer, es que le está diciendo, probablemente le está diciendo a Judas, que tenía la bolsa: ve a comprar lo que se necesite o que se dé a los pobres. Ay, hermano, entonces, ¿qué es lo lógico que el Señor Jesús hacía con las finanzas de lo que él recibía? Comprar lo necesario y dar ¿a quién? A los pobres. Compra lo que se necesite. Creo que eso va a ser lo primero que tenemos que hacer en esta iglesia. Compre lo que se necesite. Hermanos, perdonen que les tengo que decir esto, pero creo que después de un año, de pronto después, si viene mucha gente, tendría que volver a compartir estas cosas. Entonces hoy sopórtenme, ¿ok? Hermanos, usemos la lógica. Usemos la lógica. En este lugar aquí se paga una mensualidad, no es de gratis. Fue lo más económico que pudimos alcanzar, 1.700.000 para ser exacto. Y eso es barato. Los que viven por acá saben que eso no es caro. Fuimos a ver unas cosas con el hermano Manuel, lástima no ha venido, pero él puede, y algunos hermanos, él sabe de lo que les estoy hablando. Buscamos lo más barato y lo más económico, hermanos. Se pagan servicios, se paga el agua, se paga la luz, se pagan cosas, se compran cosas necesarias. En todo tenemos ayuda, ventiladores, cortinas, pizarrón, o sea, cada cosa que ustedes vienen acá no son donadas, hermanos. Por eso les dije, compremos lo necesario. Pero tenemos que pararnos por nuestra propia cuenta. ¿Por qué les digo eso, hermanos? La iglesia de Nueva Jersey, hermanos, que es una bendición estar a la par y conectados con ellos. Mi pastor lo conozco muy de cerca, y una de las virtudes más grandes que yo le conozco es que él no tiene amor a la plata. Loco, no es solamente en la iglesia, a nivel personal yo les puedo dar fe de eso. Pero hermanos, ellos desde que venimos acá, sabiendo que somos una iglesia bebé, vinimos por 3 familias, ellos nos ayudan mensualmente. Hermanos, se comprometieron mensualmente entre la iglesia a decir: vamos para Medellín, ¿quién puede aportar? Y hermano, $10 mensuales, apúnteme. Y tienen como a 10 o 20 personas que de a 10 en 10 en 10 en 10 aquí nos tienen. Pero hermanos, no podemos ser cargosos. O sea, yo sueño algún día con decirle: hermano, ya no, gracias por la ayuda que nos da. Ya no, ya la iglesia logró entender que esto es la casa de Dios, y ya no manda, hermano. Yo sueño con eso, hermanos. Pero tenemos que usar la lógica. ¿Para qué se usa la plata? Para comprar lo necesario en la casa del Señor. ¿Cuántos todavía dicen amén? Por eso es que la Biblia dice en el famoso
Malaquías, traed los diezmos al alforil y que haya alimento en mi mesa, que la casa del Señor tenga algo. No para enriquecerse, hermanos. La segunda, pobres. Eso es lo único que el Señor hacía con la plata. Y eso es lo que la verdad yo quisiera hacer. Comprar lo necesario, incluso embellecer la iglesia. Que ya se dieron cuenta qué bonita está la casa del Señor. Yo soy feliz, hermanos, pero hasta donde las fuerzas nos dé, sin olvidar lo segundo. Ustedes saben, hermanos, que antes de tomar este local nosotros vimos uno con mi esposa, el hermano Manuel. Solo él fue, o ya no me recuerdo quién fue de más. Fuimos a un lugar aquí en Laureles, creo que se llama, no sé por dónde queda, pero Laureles era un lugar grande, hermanos, muy hermoso. Yo creo que era el doble o el triple del tamaño de esto. Grande, precioso, con iluminación. Había que pintarlo, había que hacerlo. Y nosotros ya nos visualizábamos ahí pintando, poniendo alfombra y dejando bonito. Y ya prácticamente la señora nos dijo: no pasa, ni siquiera tienen que hacer el trámite largo que hicimos acá, que nos pidieron una cantidad de cosas, pero de milagro nos aceptaron. Ahí era un camino fácil. Pero ¿saben por qué no lo tomamos? Porque nos cobraban 2.500.000. Sí podíamos pagar eso, hermanos. Con la ayuda de Nueva Jersey, con esfuerzo y todo, lo hubiéramos logrado. Pero ¿saben por qué no lo hice? Porque no nos quedaba ni un centavo para ayudar a las necesidades de ustedes, de la iglesia. Entonces, ¿me interesa el templo o me interesan las ovejas? Me interesan las ovejas, hermanos. Y aunque quedemos así, no importa. Por eso dijimos que no. Podíamos hacerlo. Me estaban como diciendo: vámonos, está bonito. No, porque entonces estamos fallando en lo segundo. Y con esto, hermanos, solo quiero dejarles algo, que se quiten de la mente algo. Y es de que con el tema de la ayuda a los pobres, hermanos, me ha pasado, algún testigo hay acá, y casi que a todos los que son miembros, en algún momento yo les he dicho, dependiendo su condición, yo les he hablado, y díganme si es cierto, y les digo: hermanos, si tienen necesidad, déjenos saber. Hermanos, si se le complicó la cosa y la necesidad llega hasta la nevera, déjenos saber. La semana pasada, o hace cuánto, no me recuerdo, le dije a un hermano y me dijo: no, estábamos en necesidad. Y yo me enojé: ¿por qué no me avisó?, le dije yo. Pero es que me da pena. No, hermanos, o sea, quiten de su mente: ay, el pastor tan bueno, ay, no es que a él le gusta. No, hermanos, es que es bíblico. Es bíblico que la iglesia pueda generar fondos para ayudar a la iglesia misma, hermanos. Bendito Dios que, como les digo, no estamos ni tocando nada de lo que nos correspondería, y todos saben dónde se va: en las diferentes necesidades. Como les dije, dudo muchísimo que esta iglesia va a terminar siendo rica. Y hace varios meses les mencioné algo: prefiero que seamos pobres, pero que seamos ricos en obras. Eso sí, hermanos. Miren lo que dice Hebreos 13:16. Ya vamos a ir terminando. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. No nos olvidemos de ayudar mutuamente. Pero entendamos que la iglesia del principio, ellos sí aprendieron de Jesús esto. Dice que entre ellos no había necesidad. Eran ricos en obras, daban y juntaban y no había necesidad. Qué hermoso ser así, hermanos. Ojalá que podamos llegar. Pero quiero hacer un balance en esto. Esto es importante, porque si no voy a ser visto de una manera equivocada. Hermanos, la iglesia no es una beneficencia pública. Pues como el pastor dijo de que la iglesia está para ayudar a los pobres: pastor, no tengo, pastor, se me acabó el gas, pastor, y con la manita así. Hermanos, no es ese el otro extremo. Un hermano me contó algo bien gracioso, de que un amigo, creo que le dijo algo así, de que estaban en un lugar y estaban preparándose, estudiando en un instituto, algo muy hermoso. Pero que venía un hermano y hacía la broma con el hermano que conozco, y le decía: mira, aquel que viene allá, ese tiene llamado para el ministerio. Y el hermano le decía: ¿cómo así? ¿Cómo lo sabes? Y él te tiene llamado. ¿Por qué? Porque no le gusta trabajar. Entonces, al que no le gusta trabajar, por lo regular son los que terminan de pastor. ¡Qué bárbaros! Era un chiste, una broma, pero tiene mucho que decir, hermanos. Hermanos, es un balance.
En este momento en Estados Unidos está pasando un síndrome. Está pasando el síndrome que por el tema de la pandemia el gobierno está dando cheques, mejor dicho, por todo, por los hijos, por acá, el doble, que por, o sea, por ayuda. Y en este momento son cheques y cheques que se están mandando. ¿Saben qué está causando eso? La gente muy encantada, pero ustedes saben cuánto trabajo hay que ponen se necesita con urgencia, y la gente ve esos rótulos sin trabajo y ellos dicen no aplico, porque si yo me voy a trabajar me quitan mi cheque mensual. ¿Se dan cuenta por qué no funciona el dame? No, hermanos, no se trata de eso. Hay que hacer un balance, hermanos. ¿Y saben en dónde vamos a ver ese balance? En las necesidades, en la actitud de ustedes. Hermano, que no tengo trabajo. ¿Estás buscando trabajo? No, es que me he sentido un poquito malito. Pero, o sea, si tuvieras trabajo fueras, no, pues sí, pero ¿cuál es tu actitud? Yo bendigo a unos hermanos que aquí no han tenido trabajo y a veces los llamo sin trabajo y por allá están, ¿dónde? Pintando, y por allá limpiando, y por allá en un sanitario, o sea, se la rebuscan. Hermanos, a esas personas uno dice, no, hermanos, ¿cómo está? No, hermano, todavía en angustia, no me alcanzó. Listo, hermano, mándeme su número de cuenta, allá va. Y no lo hemos hecho con una persona ni con dos. ¿Algún testigo de lo que estoy hablando o yo me lo estoy inventando? Hermanos, pero tiene que haber esa actitud, esa gana de decir, yo no me quedo, yo me esfuerzo. Y si aún esforzándose no se dan las cosas, tenemos que ser una familia y tenemos que aplicar lo que Jesús hacía: dar ofrendas, dar ayuda a los necesitados. Amén. Entonces no es el pastor bueno ni nada de eso, es bíblico, es la manera que Dios trabaja. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, las finanzas en esta iglesia no son para enriquecer a nadie, no son para gastar en cosas despampanantes, no son para el sueño dorado y el único, el gran templo. No es para eso. Las finanzas en esta iglesia son para comprar lo que se necesite en el templo y cubrir sus necesidades, incluso embellecer el templo, sin dejar la ayuda en diferentes necesidades de las pobres ovejas del Señor, que a veces no tienen ni siquiera un pasaje para venir a la iglesia, pero sí quieren estar acá. Si alguien de las ovejas nuestras, hermanos, tiene esa necesidad que ni para el pasaje tienen y la gasolina, pero en su corazón está venir y se esfuerzan y luchan y están tocando fuerza, incluso hasta trabajan y no les alcanza, háganme saber y les puedo asegurar que no sé cómo, pero les cubrimos el pasaje. Así tiene que ser, hermano. ¿Qué necesidades? Aquí estamos, hermanos. A veces estamos hasta en un pico tan abajo y endeudados, pero después Dios nos saca adelante. Y si a veces toca el peor de los casos, yo les voy a decir, por eso es que tienen que conocernos a nosotros. Si no conocen a sus pastores, no van a tener confianza. Pero algún momento ustedes también, voy a tener la confianza en ustedes en decirles con mucho gusto, solo espérenme una semanita porque estamos cero. Entonces, y lo hacemos con mucho amor, hermanos. Eso debe ser así, hermanos. Ya estoy terminando. Este fue en realidad la base, el fundamento de lo que queremos tratar: diezmos y ofrendas en esta iglesia. ¿Cuántos están contentos de que Dios habla de esta forma? Esos temas no mucho me gusta tocarlos, pero el Señor necesita explicarnos y hablarnos de estas cosas. Ya para terminar les iba a dar, pero no creo, hermanos, algunos beneficios del diezmo. Pero saben que haciendo el estudio de esto era como yo decía, hay muchos beneficios de ser dadivosos, muchísimos. Pero yo me ponía a pensar, es como ponerle a ustedes, mire, si usted da, le viene esto. Si usted da, no, hermano. Yo creo que hasta lo que han escuchado hoy ya debería de haber causado en nuestro corazón algo, decir, Señor, yo quiero darte a ti. Ya no quiero hacerlo por la ley, ya tiene que nacerme. Sin embargo, lo que decíamos, la ley va a ser mi guía, la que me lleva de la mano para entenderlo primeramente con mi mente y ser fiel. Señor, esto es tuyo, no me voy a comer la semilla, no me la voy a comer, eso es tuyo. A Dios se le ofrece eso y traerlo de alguna manera a este lugar, sabiendo que es a Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Ya eso ya debería de causar en nosotros un anhelo de decir, yo doy, y mucho más lo que me pasa a mí con mi pastor.
Hermanos, yo le doy al Señor, le ofrezco mis diezmos y mis ofrendas, y yo se lo doy a mi pastor y se lo mando cada mes. Pero es una alegría, no es con tristeza, es un gozo. ¿Por qué? Porque yo conozco para lo que usan ese dinero. Yo conozco lo que hacen con eso. A veces es hasta chistoso. ¿Saben por qué? Porque ellos nos mandan la ayuda y justamente la primera semana del mes yo tengo que mandar mis diezmos. Y es como una pelea, y a veces decimos, pero no es lógico. O sea, me están mandando y a las 2 horas yo estoy mandando. ¿Por qué mejor que quede así tranquilo? Ya de todas maneras es para la misma bolsa. No, Señor, no es así. Es la intención, es la actitud del corazón. Eso es, no es la plata, hermanos. Dios no está interesado en tu plata, pero hay muchos beneficios. Nos liberta, dice la Biblia, del mayor de todos los males. La raíz del dinero nos hace libres, hermanos. Nos hace de alguna forma abrir la mano para que Dios pueda depositar de sus bendiciones. También dice que nos hace ser amados por Dios, y lo hacemos de una manera alegre, porque Dios ama al dador alegre. O sea, tenemos amor de Dios, tenemos los ojos de Jesús, nos van a ver. Porque uno pensaría, a Dios no le interesa. Sí, pero entonces ¿por qué dice que Jesús estaba sentado viendo cómo la gente daba sus ofrendas? Y de repente llegaban los ricos, y de repente llegó una viuda que tenía sus últimas 2 monedas y echó todo. No, Dios no echó el 10%. Hermanos, el 10% es un mínimo, es lo mínimo, no pongamos ni un número. Sin embargo, Dios nos conoce y por eso tiene que tratarnos así. Pero ella dio el 100%. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? A los discípulos, vengan a ver. Miren esa viuda que acaba de echar 2 moneditas. Ella dio mucho más que todos. ¿Por qué? Porque Dios sí ve lo que está pasando en esa área, hermanos. Hermanos, todo depende de la actitud de nuestro corazón, hermanos. No seamos engañados por ese espíritu de Judas que no quiere. Es que es hasta una hipocresía. ¿Todos tienen su Biblia ahí? Vamos a hacer solamente me demoro un segundo. Abran su Biblia en Malaquías. Ese libro antes que está, un libro antes que está de Mateo. Háganme el favor. Es el último libro del Antiguo Testamento. Miren cómo es. Solo para demostrarles cómo es nuestro corazón. El famoso Malaquías. Ya tienen el capítulo 3. Ok, comiencen a voltear sus hojitas hasta llegar a la izquierda, ¿verdad? Hasta llegar a Zacarías. A Zacarías, digamos capítulo 8. ¿Ya? Ya voltearon su hoja y llegaron a Zacarías. ¿Alguien falta? Lo espero. Estamos, ¿verdad? Miren cómo es el corazón. ¿Qué dice el título del capítulo 8? La restauración de Jerusalén. Gloria a Dios. Volteemos la hoja. El otro título, el futuro rey de Sión. Aleluya, eso sí es precioso. Capítulo 10, título, Jehová redimirá a su pueblo. Wow, Señor, qué hermosura. Démosle la vuelta a la hoja. Capítulo 12, liberación futura de Jerusalén. Esto está precioso, aleluya. Miren qué precioso. Llegamos a Malaquías, capítulo 1. Arriba, amor de Jehová por Jacob. Esto es una maravilla, esos títulos, hasta que volteamos a la otra página, capítulo 3, el pago de los diezmos. Hermano, no. Eso sí es de la ley. No, lo demás sí nos aplica, pastor. Pero no, ya el último. ¿Se dan cuenta cómo es nuestro corazón? El problema está aquí. Pero no dejemos eso, hermanos, de que esa actitud de nuestro corazón nos logre apartar del camino y nos logre engañar. Termino con esto. Dios ve la actitud de tu corazón antes de ver tu ofrenda o tu diezmo. Antes de ver lo que vas a hacer, Dios ve la actitud con que lo haces. Con esto termino. Génesis 4, capítulo 3, versículo 3 al 5, hermano Jesús. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué fue lo que el Señor vio primero? ¿La ofrenda o el ofrendante? El ofrendante. ¿Qué es lo que el Señor ve primero? ¿Nuestra ofrenda o nuestro corazón? El ofrendante, hermanos. Yo les digo una cosa: no tiren su dinero a la basura. Cuando venimos a la casa del Señor y con mala gana le damos un pesito al Señor y nos duele, estás tirando tu dinero, hermanos. Porque Dios va a ver, antes de ver tu ofrenda, Él va a ver tu corazón. Hagámoslo con gratitud, con alegría. Él fue el que te dio la vida para levantarte. Él fue el que te proveyó un trabajo. Él es el que te tiene bien, hermano. Nada te ha faltado porque Dios ha estado contigo y sus bendiciones te han llenado de maneras que de pronto ni lo puedes ver, pero sus bendiciones están contigo. Pero de otra manera, no lo hagamos. Es perdido, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. No seamos engañados por el espíritu de Judas, el primero que comenzamos hace 3 semanas. Amor al dinero. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Abre mis ojos, Señor. Cantemos: abre mis ojos, Señor. Y pidámosle al Señor en esta mañana que nos liberte, hermanos. Hermanos, por naturaleza nosotros somos mezquinos, somos cerrados. Desde niños, ¿quién nos enseñó a que esto es mío y esto es mío? Eso ya lo traemos, ya venimos así, hermanos. Por eso pidámosle al Señor: abre mis ojos. Que toda esta enseñanza, este estudio, hermanos, si el Espíritu Santo no habla a nuestro corazón, es pura información. Pero yo creo que pidámosle al Señor que abra nuestros ojos. Y si lo hemos estado haciendo mal, si hemos dado al Señor con algo, una actitud mala, pidámosle perdón. Y si no le hemos dado, no le hemos ofrecido nada al Señor, pidámosle perdón. Abre mis ojos, Señor. El Señor te tiene con vida, hermanos. ¿Cuántos ya no están en este momento y tú estás aquí? Por la pura misericordia del Señor. Yo creo que somos eternos deudores del Señor. Nada de lo que podamos darle y ofrecerle se va a comparar con lo que Él ha hecho por nosotros. Él no dio el 10%, Él dio toda su vida, hermanos. Cantémosle al Señor: abre mis ojos. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte, quiero tocarte y decir que te amo, y decir que te amo. Abre mis oídos, abre mis oídos, enséñame, enséñame a oírte. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos, Jesús, quiero verte, quiero tocarte y decir que te amo. Abre mis oídos, enséñame a oírte. Abre mis ojos, Señor, quiero verte. Señor, libértanos del engaño.
Padre, abre nuestros ojos, por favor. Dígale al Señor, abre mis ojos, hermano. Dígale, abre mi entendimiento, por favor. Abre mi corazón, Señor, para poder entender estas cosas, Señor, y abrir mi corazón a ti, Señor. Padre amado, te damos gracias en esta hora por enseñarnos tu palabra, Señor, por mostrarnos el camino que tú anhelas de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú sabes muy bien lo que tu pueblo necesita, Señor. Padre, líbranos, Señor, del engaño de las riquezas, Padre, de tener cosas terrenales, Señor, de poner nuestra mirada aquí en la tierra, Señor. Padre, por favor, trae personas a este lugar, Señor, que puedan escuchar tu voz, mi Dios amado, y que puedan darse a ti, Señor, y a lo que tú quieres para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque esto, Señor, no es de hombre, esto viene de ti, Señor. Gracias por hacernos parte de esta pequeña iglesia, Señor. Qué regalo tan grande tenemos de estar acá, Señor. Ayúdanos a contemplar, Señor, tu rostro en esta iglesia, a buscarte de la manera que tú anhelas, mi Dios, a caminar, Señor, conforme a tus estatutos, Señor. Gracias te damos por tu vida, Señor. Te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias. Cantemos una vez más al Señor. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Jesús, quiero verte. Quiero tocarte y decir que te amo. Abre mis oídos, enséñame a oírte. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte. Queremos verte moviéndote, Señor, en Medellín. Queremos verte moviéndote en esas vidas que necesitan de ti, Señor. Queremos verte que sigas restaurando matrimonios, Señor. Que sigas restaurando, Señor, aquello que el enemigo, Señor, se ha apoderado. Señor, muévete en Medellín, por favor. Padre, levanta iglesias, Señor, que puedan tener, Señor, una visión clara, Señor, de lo que tú anhelas de ellos. Bendice a tus siervos, a esos siervos que no están aún contaminados, donde quiera que estén. Bendice esos siervos, Señor amado, que te aman a ti, Señor, y que no buscan la riqueza en sus ovejas, Señor. Prospéralos, Señor, no los dejes, Señor, sin tu provisión, Señor. Guárdalos donde quiera que estén, Señor. Y te damos gracias, Padre, por estar en este lugar, mi Dios. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús. Toda la gloria es al Cordero de Dios. En el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote, te damos gracias. Amén y amén. Bajo tus alas quiero